Muy buenos días, mi nombre es Ricardo Ibáñez y esto es Ricardo's Time. Ricardo's Time promueve la filosofía objetivista, es un espacio de intercambio intelectual y aprendizaje objetivista. Así que vamos el día de hoy a hablar de un tema que no es objetivismo precisamente, ya que objetivismo es un tipo de filosofía, pero es filosofía en general. Filosofía, amor a la sabiduría, y vamos a ver por qué es importante, por qué es necesario para el ser humano. No sin antes presentarles a los co-hosts. María, en primer lugar. María descubrió las ideas de Ayn Rand hace 10 años y se dio cuenta que esta es la filosofía que mejor describe su visión del mundo. El hombre como un ser racional que lleva la responsabilidad de su propio destino en sus manos. Se ha graduado del OAC, del Ayn Rand Institute, ha llevado a cabo proyectos de campaña de promoción de objetivismo en Bulgaria, en Inglaterra y en otros países. Está trabajando en empresas informáticas, optimizando sus estrategias y ventas y la expansión en sí misma de la empresa. Por otro lado tenemos a Juan Manuel. Él es físico teórico en fundamentos de la mecánica cuántica, matemática aplicada, Complexity Science e inteligencia artificial, y ahora está estudiando matemática financiera y economía. Trabajó en un año en investigación en la Universidad Complutense de Madrid en fundamentos de la cuántica. Muchas gracias por estar conmigo, María y Juanma. Gracias por la invitación, Ricky. Muchas gracias, Ricardo. Un placer. Y vamos a brindar un poco de qué temas vamos a tocar el día de hoy. Vamos a hablar sobre la filosofía, si es ciencia, lo que las personas piensan sobre, lo que ustedes piensan sobre qué es filosofía, cómo una mala filosofía puede llegar a pseudociencias, cuáles son los beneficios de la filosofía, y vamos a hablar también lo que Ayn Rand, un poco de la introducción que Ayn Rand hace en su libro Filosofía, quien la necesita. Antes de definir filosofía, me gustaría decir que ¿es filosofía una ciencia? ¿Qué piensan ustedes, chicos? La filosofía es la madre de todas las ciencias. La filosofía es una forma de pensar y no en vano la persona que inventó una de las ciencias más populares, la biología, es el filósofo más popular, Aristóteles. ¿No? Sí. Sí, porque yo hablando con Henry Binswanger, por ejemplo, le hice esa pregunta y él me dijo, la pregunta no debería ser la filosofía es ciencia, sino es ¿por qué la ciencia no es filosofía? Y me dijo eso porque antes, no me acuerdo hace cuánto tiempo, todo era filosofía. Y la razón por la cual hoy en día no todo es filosofía o no se llama filosofía es porque las cosas se han especializado tanto que ahora tienen su propio nombre. Entonces esa es la razón básica por la cual la filosofía no se le llama ciencia, porque los campos de estudio se han especializado. Y en sí, la ciencia es un conjunto de conocimientos y objetivos verificables, ¿no? Que se obtiene mediante observación, experimentación, y se formula ahí con una metodología, ¿no? El objeto de estudio, prácticamente para sistematizar los conocimientos, ¿no? Entonces, como dice María, totalmente de acuerdo, la filosofía es ciencia, es madre de todas las ciencias, y mucha gente ni siquiera piensa que es hoy en día, muchos saben la importancia, definitivamente, pero hay algunos que no se les ha introducido mucho en el colegio o piensan por ende que no saben mucho al respecto, ¿no? Así que es lo que escuchamos de las personas decir sobre filosofía muchas veces no quiero enfocar esto de manera un enfoque negativo, pero es lo que sucede mucho, ¿no? De que las personas dicen la filosofía, ¿qué es la filosofía? ¿Qué es eso? Lo que importa, ellos dicen, es vivir la vida lo mejor que se pueda, ¿no?
Y ahí mismo ya están hablando de filosofía, esa es una idea filosófica. Entonces ellos mismos se, se responden a algo que no tienen conocimiento. La filosofía está en todos lados porque habla de la existencia, habla del ser humano, cómo debe vivir su vida, y en sí son las preguntas más abstractas y más con mayor profundidad y fundamentales de la vida del ser humano, ¿no? ¿Algo que deseas comentar algo, Juanma? Sí, bueno, yo creo que hoy en día hay un poco una confusión en cuanto a lo que significa ciencia, ¿no? Porque parece que el prestigio de las ciencias exactas o de las ciencias, digamos, más cuyas tesis son más objetivas, pues ha desplazado un poco a otras ciencias. Pero yo creo que esto es una distinción que no es nada esencial, ¿no? Realmente lo que distingue a la ciencia es un esfuerzo consciente, volitivo y objetivo por comprender alguna parte de la realidad. Y si la filosofía es o busca determinar qué códigos debe seguir el ser humano para vivir su vida, no solo en el punto de vista ético, sino también cómo adquirir conocimiento, cómo tener una visión metafísica de la existencia y demás, pues en tanto en cuanto la filosofía busque responder a estas cuestiones fundamentales, será una actividad científica de alguna manera, aunque no tenga el trasfondo exacto o deductivo que tienen, por ejemplo, las matemáticas. Sí, exacto. Y no sé si esto es correcto, puede que me esté equivocando, pero yo pensando de que la mayoría de filósofos piensan desde la metafísica, que es la primera rama de la filosofía, la que abarca los temas más fundamentales, digamos, más fundamentales, se encargan de, muchos piensan que la metafísica es hacer, digamos, no es, o sea, no es absoluta, no es un absoluto, sino es otra cosa, ¿no? Es subjetiva. Entonces, por eso tal vez piensan también de que no es una ciencia, porque no se puede, no se puede formular en base a algo que no es un absoluto. No sé qué piensan al respecto. Yo creo que como la metafísica, digamos que su primo científico más cercano es la física, pues por agravio comparativo parece que es una rama totalmente etérea, ¿no? Que está en el aire, todo castillos, ideas nada concretas, demasiado abstracta, pero ¿tiene por qué serlo así? O sea, ya hemos visto trabajos en metafísica, y no solo de Ayn Rand, de muchísimos filósofos, que buscan darle una explicación a la existencia. Y yo creo que en el momento en que un filósofo está buscando, con más o menos éxito, ¿no? Pero en el momento en que están buscando darle respuesta a cuestiones sobre cómo es la existencia, qué características tiene más elementales, está asumiendo, ¿no? La premisa está implícita de cierta objetividad y de buscar respuestas exactas a preguntas bien formuladas. Muy buena respuesta. Ahora, el tema de... también las personas dicen que son los filósofos están locos, ¿no? Ese es algo usual que se escucha. Fuera de Nietzsche, que tal vez tuvo problemas psiquiátricos y todo eso, o no solamente eso, sino hay filósofos que escriben de manera muy complicada y es difícil entenderlos. Entonces, decir de que los filósofos, digamos, son difíciles de comprender y otras cosas, y es totalmente entendible por ese lado, ¿no? Porque si uno no puede entender algo porque prácticamente lo escriben para ellos o para entre ellos, uno pierde el interés, pues, también un poco de indagar un poco en la filosofía, ¿no? Fuera de que también la mayoría de filósofos han sido malos en el sentido de sus filosofías han sido malvadas, ¿no? O erradas, digamos, también. La filosofía estudia la naturaleza fundamental de la existencia del hombre y la relación del hombre con la existencia. Dicho eso, si uno tiene una mala filosofía, puede llegar a pseudociencias, también a cosas que no pueden ser científicamente probadas y están basadas en cosas, digamos, místicas, pues, ¿no? U otras cosas. Juanma, ¿tú por casualidad quieres comentar al respecto? ¿Tienes algún ejemplo? Yo creo que la pseudociencia no es más que un extremo de una mala praxis en ciencia, ¿no? Uno busca dar respuestas a algo, pero si tiene un método, una metodología, una praxis
totalmente viciada, pues eventualmente llegará a conclusiones tremendamente erróneas y terminará formulando un cuerpo de racionalizaciones que nada tendrán que ver con las respuestas a las cuestiones que buscaba inicialmente. Yo creo que es un extremo, ¿no? Por ejemplo, podemos considerar la física de Aristóteles. Estaba tremendamente equivocada en la mayoría de sus tesis y el problema era que aplicaba una metodología racionalista. Eso lo heredó de Platón, quizá no explícitamente o no él quizá no lo expresó así, pero desde luego su metodología era profundamente racionalista. Entonces afirmaba cosas como que las mujeres tenían menos dientes que los hombres, cosas que se podrían haber comprobado empíricamente en un momento, pero que por alguna razón pues no se hizo. Entonces, eso yo lo considero un error de metodología que lleva a conclusiones erróneas, pero no termina de ser una pseudociencia. En cambio, ya si vamos a una escala mayor, por ejemplo, en los albores de la química, pues todo eran experimentos basados en conclusiones ya predeterminadas, ¿no? Porque se montó la alquimia como una ciencia mística alrededor de las pocas cosas que sí se sabían de química, con lo cual le estaban dando una capa de prejuicio a lo poco que sabían en ese campo. Con lo cual esa metodología era profundamente viciada, terriblemente mala y llevó a conclusiones totalmente erróneas, ¿no? Y incluso a preguntas erróneas como la búsqueda de la transformación del plomo en oro y estas cosas. Entonces eso ya sí que rozaría la pseudociencia. Hoy en día, pues saliendo sobre todo de la cuántica y ya podemos hablar luego de esto, pero saliendo de las ramas más viciadas de la física moderna, pues se han generado también muchas pseudociencias por mala aplicación, ¿no? Y también yo creo que tiene que ver con una praxis muy, muy mala. Entonces, yo creo que las pseudociencias son el extremo de una mala metodología a lo que podría haber sido inicialmente una serie de cuestiones científicas totalmente válidas. Exacto, llega al estancamiento también, por ende, como es místico, como está basado en cosas que no... En conclusiones cerradas también, porque parten de una base totalmente también errónea. Claro. Entonces terminan siendo... generando un estancamiento y esto históricamente también por años no se ha podido avanzar en muchos campos de la ciencia por esta razón, ¿no? Ahora, María, ¿tú podrías comentarnos tal vez algunos beneficios que has tenido saliendo del tema de pseudociencias y entrando a ciencia, que en este caso filosofía? Los beneficios o algún beneficio que tú hayas tenido en tu vida por llevar el tema filosófico a profundidad o por conocer más sobre filosofía. Pues quería hacer un comentario relacionado. Sí, claro, por favor. Que sí que está relacionado con la manera en la que uno vive la vida y cómo aplica la filosofía en la vida. Una de las cosas de las que se olvidan muchos de los filósofos, y en particular los filósofos racionalistas, es la realidad. Es observar la realidad, analizarla, entenderla y solo entonces hacer conclusiones, escribir libros y, no sé, a lo mejor dar consejos a la gente de cómo vivir sus vidas. La mayoría de los filósofos, incluso los que has mencionado, se han olvidado de la realidad completamente. Muchos filósofos piensan que la filosofía es lo que se les ocurra y en la realidad no es así. Mucha gente ha asumido esta filosofía aún sin leer los libros de estos filósofos, porque en la realidad en la que vivimos hay mucha influencia de diferentes tipos de filosofía que todos nosotros vemos. Los asumimos de la tele, de los libros, de los amigos, de la gente con la que vivimos y todo. Y nos olvidamos de mirar a la realidad, analizarla, observarla, hacer conclusiones. Hacemos conclusiones en base a lo que queremos que ocurra y no en base a lo que puede ocurrir y no en base a lo que podemos hacer. Mucha gente vive una vida basada en wishful thinking, o sea, en español sería a lo mejor vivir deseando cosas que no pueden cumplirse. Uh-huh. Y esta es una filosofía que tiene muy mala influencia sobre la vida de mucha gente. Y
A mí personalmente leer, conocer mejor la filosofía de Ayn Rand y la epistemología en particular me ha ayudado a encontrar estas faltas entre la realidad y la forma de pensar de cierta gente, y a lo mejor de conseguir corregirla. Esto lo veo a cualquier nivel en mi vida personal o en mi trabajo. Hay mucha gente que se olvida de analizar qué es lo que ha pasado para poder optimizar sus actividades en el futuro. Muy buen punto, gracias María. Sí, y de hecho también tú mismo comentas, ¿no?, de que el tema de maximizar la epistemología, tú indagaste más en la epistemología y eso te dio a entender de que la realidad, digamos, y la razón definitivamente tienen que estar entrelazadas para ver qué es consistente, qué valor es correcto y cuál no es, y así tomar mejores decisiones también. Entonces eso te ayuda a ti también a mejorar tus procesos mentales, supongo. También lo bueno de la filosofía es que te ayuda a comprender de dónde vienen tus emociones, te ayuda a juzgar cualquier acción de manera independiente y en sí a tener la mejor vida posible, porque ese es el objetivo de todos, ¿no? Alcanzar la felicidad también y hacer la mejor vida posible. Entonces, me gustaría comentar dos citaciones de Ayn Rand. Bueno, en sí es de Oppart, de Objetivismo en la filosofía de Ayn Rand, que creo que va a ser clarificante para la audiencia. ¿Okay? Uno es: la filosofía no es un adorno del intelecto, sino un poder del que ningún hombre puede abstenerse. Cualquiera puede decir que presciende de una visión de la realidad, del conocimiento, del bien, pero nadie puede implementar este credo. La razón es que el hombre, por su naturaleza como ser conceptual, no puede funcionar en absoluto sin alguna forma de filosofía que le sirva de guía. Y la segunda citación es: la filosofía es una necesidad humana tan real como la necesidad de comer. Es una necesidad de la mente, sin la cual el hombre no puede obtener su alimento o cualquier otra cosa que requiera su vida. Para satisfacer esta necesidad hay que reconocer que la filosofía es un sistema de ideas. Nuevamente, vuelvo a comentar para la audiencia que no ha llegado a escuchar qué es la filosofía. La filosofía estudia la naturaleza fundamental de la existencia del hombre y de la relación del hombre con la existencia. ¿Qué tal? ¿Les gustó esa par de citaciones? ¿Qué piensan al respecto? Muy precisas, ¿no? Sí. Pues Ayn Rand y Leonard Peikoff, su alumno principal, tienen una forma de explicar las cosas, la filosofía y las cosas del mundo muy natural y muy comprensible. Es algo que falta al resto de los filósofos. Y por eso entender al mundo a través de la filosofía de Ayn Rand a lo mejor sí es algo más conseguible. Sí. Pero sí, los ejemplos eran muy buenos. Sí. Totalmente de acuerdo. Sí. Además, estos ejemplos yo creo que enfatizan algo por lo que se pasa. Bueno, lo que tú has mencionado, Ricardo, pero en que en general, como dices, se olvida mucho, ¿no? Que la filosofía es completamente necesaria. Es la esencia de toda esta cuestión de quién necesita la filosofía es todo el mundo. Sí. Ahora, hay otra citación que dice: la filosofía es la fuerza fundamental que da forma a cada hombre y cultura, o sea, la moldea, ¿no? Es la ciencia que guía la facultad conceptual de los hombres. Y totalmente de acuerdo, o sea, Ayn Rand tiene este don como genio. Yo le digo genio de genios, porque para mí ella está por encima de un genio promedio, por todos los logros que ha tenido a nivel intelectual, me parece extraordinarios. Y nunca se ha visto un aporte tan grande durante tantos años, ¿no? Desde Aristóteles, tengo entendido, bueno, Tomás de Aquino también, y algunos otros también tuvieron aportes, pero Ayn Rand creo que hizo un cambio radical en la filosofía. A lo que voy es de que ella, genio de genios, es una
Es impresionante la facilidad de palabra que tiene y qué tan contundente puede ser en pequeñas frases, ¿no? Dice poco, pero de eso es muy profundo y uno se pone a pensar, wow, ¿cómo logra hacer eso? Así que estamos hablando ahorita de unas citaciones. La filosofía, vamos a pasar a hablar de la filosofía que es práctica, ¿no? Porque lo moral es práctico. Y mucha gente piensa, creo ese es un problema, ¿no? Que la filosofía no es práctica, que tienen que ver las ideas, por qué tantas ideas abstractas. Ellos quieren resolver cosas de la vida real, hechos de la vida real. Pero no se dan cuenta que los hechos contundentes de la vida real, concretos, no pueden ser posibles sin ideas abstractas. Uno tiene que desarrollar primero ideas abstractas para poder tener eso, hechos concretos de la vida real, ¿no? Lidiar con problemas concretos particulares de la vida real. Entonces a esto Ayn Rand responde, para poder lidiar con problemas concretos particulares de la vida real, el hecho es que las ideas abstractas son integraciones conceptuales que sumen un número incalculable de concretos y que sin las ideas abstractas no se podrían abordar problemas concretos particulares de la vida real. Entonces acá deja claro que el tema abstracto es primordial antes de poder resolver cualquier problema, ¿no? Porque sí, por favor, María. Ayn Rand tiene una forma muy buena de explicar cómo funcionan, en particular la relación entre los concretos y los abstractos. La mayoría de los filósofos hablan tan solo de cosas abstractas, olvidándose de los concretos. Y Ayn Rand enfatiza la relación entre lo concreto y lo abstracto. Por eso su filosofía es tan importante y tan comprensible para todo el mundo. Quizás la fama que tiene la filosofía hoy en día se debe al hecho de que los filósofos en la mayoría de los casos hablan cosas incomprensibles y la gente piensa que esto no es algo que puede servir en la vida real. La mayoría de los filósofos hay que tener un doctorado de filosofía para entenderlos. En cambio, Ayn Rand domina la filosofía de un nivel tan alto que puede explicarla con términos difíciles de entender o con palabras muy simples que todo el mundo entiende. Y creo que esta es la forma de atraer a más gente a pensar filosóficamente, explicarles las ideas de una forma comprensible, con palabras simples.